Bienvenida, bienvenido a Sembrando Jardines, donde otros construyeron desiertos en esta segunda temporada. El tema de hoy es un tema que no admite atajos, ni respuestas rápidas, ni simplificaciones. Si estás escuchando esto porque lo estás viviendo o porque lo viviste, además, mereces que nos tomemos el tiempo. Antes de arrancar, como siempre, aclaramos que este es un espacio de acompañamiento. Acá validamos, entendemos, nombramos, pero no somos terapeutas, no diagnosticamos. Y hoy más que nunca quiero pedirte que si lo que nombramos acá resuena fuerte en vos, si te toca de cerca, si lo estás viviendo ahora mismo, busques acompañamiento profesional especializado, especialmente terapeutas formados en trauma vincular y abuso relacional, no cualquier terapeuta. Alguien que entienda esto específicamente, porque lo que vamos a hablar hoy merece un espacio propio, con herramientas reales y específicas. Este episodio no reemplaza ese espacio. Guía Interior te acompaña. Es una mano amiga de quien está atravesando los mismos procesos que vos y de quien ha estado ahí. Hecha esta aclaración, arrancamos. Hay decires, hay afirmaciones que se escuchan mucho. Algunas de estas afirmaciones o juicios generan adentro mío cierta tensión. Si la maltratan o si lo maltratan, ¿por qué se queda? Por algo será. Si tan mal estás en ese vínculo, ¿por qué no te vas? Así de simple es. Si se queda es porque le gusta, porque está cómoda. Se queda porque la mantienen o porque lo mantienen. Quiero hablar de eso, porque hay una violencia muy particular en esas frases. Una violencia que se suma a la que ya está viviendo la persona adentro del vínculo. Ese tipo de violencia se llama revictimización y consiste en hacer responsable a quien sufre el daño de no haberse ido antes o de no haberse ido más rápido o de no haberse ido de la manera que el otro considera correcta y en los tiempos que el otro considera correctos. Ojalá fuera tan fácil. Ojalá. Pero no lo es. Y voy a intentar explicar algunos porqués. ¿Por qué no es tan fácil? Primero quiero mencionar que nadie llega a un vínculo abusivo desde cero. Quienes están ahí, quienes hemos llegado a ese tipo de vínculos, llegamos con una historia, con herramientas que aprendimos, con formas de vincularnos que incorporamos antes de tener conciencia de que las estábamos incorporando. Y las reacciones que tenemos disponibles en un vínculo son las que aprendimos a lo largo de la vida. Si creciste en un sistema donde el maltrato es normal, donde el amor viene con condiciones, donde el cariño se retira como castigo, donde tus emociones no tienen lugar, entonces no tenés el mapa, no tenés las instrucciones para reconocer el maltrato cuando aparece, aunque seas adulto. No porque seas ingenua o ingenuo,
sino porque ese mapa nunca te lo dieron. Y sin ese mapa, naturalizas el maltrato. Lo ves normal de alguna manera. Justificás. Aguantás. No porque quieras, sino porque es lo único que sabes hacer con eso. Otra cosa, otro motivo, otra razón que hace difícil irse y que tampoco se nombra suficiente es el aislamiento. Los sistemas de abuso no operan solos, operan con red. Hay personas alrededor que justifican al que daña. Hay personas que colaboran activamente con quien hace daño. Hay personas que saben, que ven y callan. Y ese silencio también es violencia, porque con su silencio confirman una idea que tiene quien es víctima, que no hay salida, que nadie te va a ayudar. Otro motivo ligado a este tiene que ver con que a veces pedís ayuda, contás lo que está pasando y la respuesta es un ¡ay, qué difícil! Sí, te entiendo, tenés razón, es muy duro lo que estás pasando. Y silencio. Y te quedás sola o solo con tu rutina de abuso, con tus hijos, con todo encima. Y así, de a poco, dejas de pedir ayuda porque aprendiste que cuando pedís ayuda, la ayuda no viene. La ayuda se aleja, la posible ayuda se aleja. Otro motivo en el que quiero detenerme un momento y que también es como un argumento muy fuerte que se utiliza para juzgar y revictimizar a quienes no se van de los vínculos que hacen daño, es el tema del dinero. Porque desde afuera parece simple. Si estás mal, te vas. Fin. Pero irse no es solo una decisión emocional, es también una posibilidad material. ¿A dónde te vas si no tenés ingresos propios? ¿Cómo sostenés a tus hijos si los tenés y te tenés que ir? ¿Cómo pagas un alquiler? ¿Cómo comés? ¿Cómo empezás de nuevo? ¿Cómo empezás de nuevo en un vínculo en donde hay abuso económico, en donde hay control económico, en donde todo está organizado para que vos dependas y no tengas acceso ni siquiera a un trabajo, aunque tengas ganas, pero tenés una estructura alrededor que no te permite acceder a esa posibilidad, más allá de tus ganas y tus deseos. El abuso económico no siempre es evidente. A veces no es que te prohíben trabajar, es que durante muchos años tu trabajo fue otro. Sostener la casa, sostener a los hijos, sostener la vida cotidiana. Un trabajo real, pero invisible. Y cuando necesitas irte, aparece algo muy duro. Todo eso que sostenías no construyó independencia, no construyó tu independencia. Así vemos vínculos de pareja que llevan 20 años, 30 años,
40 años y es imposible la independencia y es imposible huir del vínculo, o parece que se hace posible cuando los hijos se van. Todo eso que sostenías no construyó independencia, construyó dependencia. No porque hayas elegido depender, sino porque el sistema estaba armado así. Entonces irse deja de ser una idea y se convierte en un riesgo concreto. No es comodidad, no es conveniencia. ¿Qué tiene de conveniente que una víctima se quede donde es maltratada? Es falta de opciones reales en ese momento. Y acá me voy a detener un poco a nombrar algo, los mecanismos. Porque los sistemas de abuso no son caóticos, funcionan y funcionan bien. Son consistentes, tienen patrones y entenderlos ayuda no a justificarlos, sino a dejar de culparse por no haberlos visto antes. El gaslighting, que ya nombramos en episodios anteriores, es uno, pero no es el único. Está el aislamiento progresivo. Las personas que antes te sostenían van quedando afuera, lentamente, sin que haya un momento claro en que pasó. Está la confusión entre el cariño y el maltrato, porque estos vínculos no son maltrato todo el tiempo. Tienen momentos de aparente cercanía, de gestos que parecen amor. Y esa alternancia es lo que más confunde, porque te aferras a los momentos buenos para poder explicar los malos. Está el dejar de ser vista o visto como persona. El de ser vista, el de ser visto como función, por lo que haces, por lo que resolves, por tu tarea dentro de esa organización, sistema, grupo, familia. Y esa diferencia, la de dejar de ser vista o visto como persona y pasar a ser vista o visto como función, es una diferencia sutil pero muy profunda. No es que el otro no sabe qué decir cuando te duele algo, es que no le interesa realmente cómo estás. Le interesa que sigas estando disponible. Y está el entorno, la familia, los amigos, los que justifican, los que minimizan, los que te cortan cuando estás pidiendo auxilio y pasan a otro tema. Los que te cortan cuando estás pidiendo auxilio para dibujar una realidad que no existe. Los que callan. Los que con su silencio refuerzan la sensación de que no hay salida, de que estás sola o solo, de que lo que vivís no es para tanto, porque sos sensible, porque tenés mal humor, porque te retraes y no pedís ayuda, porque nunca decís lo que hay que hacer. Y en el medio de todo eso aparece la conciencia. El momento en que empezás a darte cuenta. Hay algo que para mí fue revelador. Hay personas que se alejan físicamente del vínculo que las daña, ponen distancia, cortan contacto, se van lejos. Y sin embargo, siguen ocupando el mismo lugar. En el vínculo siguiente, y en el otro,
y en el otro. ¿Sabes por qué? Porque la distancia física no es la libertad. La libertad empieza el día que te corres del lugar, no el día que cerrás la puerta a ese vínculo o a esos vínculos, sino el día que entendés qué rol venías ocupando en esos vínculos. En ese vínculo y en los vínculos anteriores. El día que ves tu historia y ves el patrón, no solo en el otro, en vos también. El día que reconoces que lo que parecía un hecho aislado, en realidad era una forma de vincularte que venías repitiendo. A eso me refiero. Ese día que puede doler, que puede sacudir hasta los cimientos todo lo que creías que sabías de vos, ese es el día en que empezás a irte de verdad. Y aparece la pregunta ahora, ¿no? ¿Y qué hace alguien para llegar a ese día? ¿Qué hace que alguien pueda llegar a ese día? ¿Cómo funciona? Bueno, no hay una receta. No hay un ABC para empezar a salir de estos vínculos, para que llegue el día del clic. No hay un instructivo. Cada persona es un universo. Cada historia es única. Las herramientas que tuvimos, las posibilidades reales, quienes estuvieron o no cuando hicimos un intento de salir. Todo eso importa y es parte del proceso. Lo que sí puedo decirte es esto. Sin acompañamiento, sin alguien que te ayude a ver la diferencia entre el buen amor y el maltrato, entre el cuidado y el control, es muy difícil salir del ciclo. No imposible, pero muy difícil. Por eso hoy, más que en cualquier otro episodio, te pido que si esto resuena, si lo estás viviendo ahora, si lo viviste y todavía lo estás procesando, busques ese espacio. Que acá en Guía Interior llamamos terapeuta especializado en trauma vincular. Alguien que entienda esto concretamente, que pueda darte herramientas que espacios como este y otros que podés ver en redes no pueden darte, porque mereces ese acompañamiento. Y si todavía estás dentro, si estás escuchando esto desde ese lugar, quiero que sepas algo. No es que no te fuiste porque no pudiste. No es que todavía no te fuiste porque no quisieras. Es que irse no es solo una decisión. No te fuiste porque irse es una capacidad que se construye. Porque no tenías el mapa, el instructivo todavía. Porque no había red. Porque las condiciones internas y externas no estaban dadas. Porque muchas veces el sistema entero está armado para que te quedes. Y eso no es tu culpa. Pero también quiero decirte esto. Hay una salida. No siempre visible desde donde estás ahora. No siempre inmediata. No siempre fácil. Pero existe. Y el primer paso no es irte físicamente. Es empezar a verte. A cuestionar el lugar que venías ocupando en esos vínculos. Ese es el día que empieza todo. Si esto te resonó, guárdalo. Compartilo con alguien que lo necesita escuchar. Y si podés,
Acompaña sin juzgar a quien todavía no pudo irse. Porque lo más difícil no siempre se ve desde afuera. Y lo que no se ve también duele. Nos vemos en el próximo episodio y mientras tanto, seguimos sembrando. Cuídate, vales mucho.